decimos que esta ley se elaboró para regir la responsabilidad penal de aquellos menores de entre 14 y 18 años que hubieran cometido algún delito o falta tipificada como tal en el Código Penal y en las leyes restantes penales. Fue elaborada siguiendo unos principios generales. 1. Una disposición sancionadora mediante una intervención educativa sobre los menores infractores. 2. El interés del menor valorado mediante criterios técnicos y no formalistas por equipo de profesionales. Y por último, salvaguardar a la víctima. Consideramos que los aspectos más relevantes de la Ley para la Infancia y Juventud son los siguientes. Las medidas que privan de libertad a los menores son: internamiento en régimen cerrado. Los menores residen en un centro que está totalmente vigilado por sistemas de seguridad y lo más importante es que estos jóvenes realizan actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Internamiento en régimen semiabierto. Son donde los menores residen, pero las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio las realizan fuera del centro. Internamiento en régimen abierto. Los menores residen en un centro como domicilio habitual y donde no realizan ningún tipo de actividades, ya que las realizan fuera del centro. Permanencia fin de semana. Los menores residen en su domicilio habitual o en un centro en un periodo de 36 horas, desde el viernes por la tarde-noche a la noche del domingo. Asistencia a un centro de día. A estos centros van solo a realizar actividades de apoyo, formativas, educativas, laborales y de ocio, residiendo en su domicilio habitual. Libertad vigilada. Los menores están en libertad, pero se ha de hacer un seguimiento de si van al colegio, al trabajo o cualquier actividad a la que tengan que asistir. Convivir con otra persona, familia o grupo. Esta medida es para que el menor, durante un periodo de tiempo impuesto por el juez, aprenda a convivir y a socializarse con personas diferentes a él. Prestaciones en beneficio a la comunidad. Esta medida tiene que realizarse con el consentimiento del menor. Son actividades no retribuidas dirigidas al medio o a personas en situación de precariedad. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto y abierto. En estos centros se realiza una atención educativa especializada o un tratamiento específico dirigido a personas que padecen anomalías, problemas psíquicos o que sufran dependencia a las drogas, alcohol u otras sustancias. Tratamiento ambulatorio. Los menores tendrán que asistir a los centros que se les asigne para recibir tratamiento de su problema o dependencia. Por último y no menos importante, queremos hacer mención de los derechos fundamentales del menor. Desde el momento en el que el juez determine las medidas necesarias o sanción, el menor tiene los siguientes derechos. 1. A ser informado por el juez, el ministro fiscal o agente de policía de los derechos que le asisten. 2. Designar abogado que le defienda o que se le sea designado de oficio y entrevistarse observadamente con él, incluso antes de prestar declaración. 3. Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la intervención preliminar y en el proceso judicial y a proponer y solicitar respectivamente las prácticas de diligencia. 4. Ser oído por el juez o tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente. 5. La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado de procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el juez de menores autoriza su presencia. Y 6. La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al juzgado de menores. Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Consta de 64 artículos, de los cuales los más representativos son los siguientes. Artículo 3. Régimen de los menores de 14 años. En caso de que el autor de los hechos sea menor de 14 años, se le aplicará las normas del Código Civil,
y el Ministerio Fiscal se encargará de considerar las medidas de protección adecuadas a las circunstancias. Artículo 11. Pluralidad de infracciones. Cuando el menor es responsable de dos o más infracciones, el juez será el que determine la o las medidas a imponer y su duración, teniendo en cuenta el interés del menor y la naturaleza de las infracciones. Tomará en cuenta la gravedad para tomar como referencia la más grave de ellas. Artículo 36. Conformidad del menor. El secretario judicial informará al menor acerca de su situación y sentencia de forma comprensible y adaptada a su edad. Le preguntará si está de acuerdo con las medidas solicitadas. Si es afirmativo, el juez podrá dictar resolución de conformidad. Artículo 56. Derechos de los menores internados. Tienen derecho a que se respeten su ideología y su personalidad, a recibir una educación integral, a que se preserve su identidad y su dignidad, al ejercicio de los derechos políticos, sociales, civiles, religiosos, económicos y culturales. Artículo 57. Deberes de los menores internados. Están obligados a permanecer en el centro hasta el momento de su puesta en libertad, exceptuando las salidas autorizadas, a recibir enseñanza básica obligatoria, a respetar a las normas del centro y a respetar a todos. La redacción es complicada. Si la ley es para todos y no se exime de cumplirla quien no la conozca, ¿por qué no está redactada para que todo el mundo pueda entenderla? Punto 2 del artículo 47. Refundición de medidas impuestas. Si se hubieran impuesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más medidas de la misma naturaleza, el juez competente para la ejecución, previa audiencia del letrado del menor, refundirá dichas medidas en una sola, sumando la duración de las mismas hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas. No creemos necesario en este caso de que la medida sea privativa de libertad en duplicar la condena. La razón de los centros privativos de libertad deberían ser la reeducación, no la reclusión. En tercer lugar, en el artículo 56 de los derechos de los menores internados, se redactan los derechos reconocidos a los menores, pero no existe ningún artículo que redacte las medidas de protección de dichos derechos ni la inspección de dichas medidas de protección. En cuarto lugar, no existe artículo alguno que regule o tipifique la evaluación y seguimiento de los centros de protección o reeducación, ni centros de privación de libertad. En último lugar, tampoco hemos encontrado artículos que regulen la evaluación del menor tras el cumplimiento de la sentencia. Ley de Protección Jurídica del Menor. Ley de los Derechos y Atención al Menor. Ley de Protección del Menor. Ley de 2004 para la reeducación y reinserción del menor infractor. Y por último, Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se recogen las infracciones de menores cuando son testigos o tienen que declarar delitos.